Como verán desde la sala, una vez más, tengo para leer un tema entre filosófico y literario. Este librito ya lo han de conocer varios porque es como se le dice libro de cabecera. Aunque yo no leo en la cama, leo al lado de una mesa, en el escritorio o en otro lugar. El librito tiene este separador de dónde va la lectura. Es aparte de lo que voy a hablar o de lo que voy a leer del libro. Es de una poeta de Brasil que vino en uno de los encuentros acá en San Juan, Elizabeth Caldeira Brito, y traducido por Perpetua Flores. Son pequeñas poesías. Dice la primera: ¿dónde está mi pasado que no es presente? ¿Qué he hecho de mí? ¿Dónde me dejé? Que me perdí, procurando el yo que quedó en la ruta. Entre pasado y presente, nada me sobró. Yo diría que en el anverso de la misma tarjeta, otra poesía corta, por supuesto en castellano y abajo en su idioma natal. Yo sé leer en castellano, nada más. Elizabeth Caldera Brito, traducción Ana María Patrone. Y dice: dualidad. La poesía es el fantasma de la noche, se deshizo. Hay quien se expone en las palabras, líneas y metáforas. Hay quien se esconde bajo el pulso que ardía, sueño, placer y fantasía. Una noche sin fuerza para contenerse, para que la otra logre sobrevivir. Dejamos este tema y voy a tratar de ordenarme porque resulta un poco difícil manejarse entre Ernesto Sábato, filosofía, literatura, física, tantas cosas que ha manejado él. Pero en el librito, como ya sabemos, las tres aproximaciones son Robert Grillet, Borges y Sartre. Robert Grillet preconiza el objetivismo en la literatura. Hay muchos análisis, algún día lo leeré completo, pero en esta parte que me va interesando, dice: el objetivismo en la dialéctica de las escuelas. Entonces dice de la siguiente manera: parecería inútil recordar la alternancia constante de lo subjetivo y lo objetivo en el decurso del arte. Y sin embargo, esta doctrina nos obliga a hacerlo para mostrar la transitoriedad de tantos movimientos similares. Frente al espíritu científico de la Ilustración, se produjo la insurrección romántica. Al degenerar el nuevo estilo en barato sentimentalismo, se comenzó la apología de la fría objetividad, de la materia resistente, de la impersonalidad. No era indispensable ser vidente para vaticinar
que del propio seno de ese neoclasicismo emergerían los elementos de un nuevo romanticismo, que de los mármoles se pasaría a la imprecisa música y de la expresión literal al oscuro símbolo, y así ad infinitum. Al terminar la Primera Guerra Mundial, harto los artistas serios de la grandilocuencia en que terminó el expresionismo, una vez más se preconizó severidad de formas, impasible objetividad, iniciándose aquella Neutralität, palabra alemana que aquella nueva objetividad que sin embargo hubiese sido más apropiado designar realismo mágico, como prudentemente hizo Franz Roth, que habida cuenta de la falacia que implica hablar de objetividad en el arte, como justamente observa Erich von Kahler en aquellos cuadros de Chirico o de Carrà. Encontramos una cruel y encarnizada insistencia en los hechos, una exhibición de objetos en su inexorable mismidad, produciéndose una como emoción invertida que emana silenciosa y mágicamente. Del mismo modo que en los primeros trabajos de Brecht se expresa una violenta rebelión del hombre mediante una casi pura enunciación. Pero en ninguno de ellos, ni en ese Kafka que duplica el horror de sus pesadillas por la calma con que las describe, ni el escueto y despojado Hemingway, hay objetividad en el estricto sentido filosófico, sino una forma inversamente eficaz de manifestar la particularísima manera de sentir el mundo de cada uno de esos creadores. Hasta el punto de que entre miles de obras artísticas podemos reconocer un cuadro de Chirico o una novela de Kafka. En resumen, el objetivismo es una reiterada tendencia en la dialéctica de las escuelas y en su sentido no riguroso ha sido utilizado por los artistas cada vez que lo juzgaban eficaz en cada ocasión que lo exigía su necesidad expresiva, no por manía totalitaria. Así también, en lo que el lenguaje se refiere, la furia antimetafórica de Robert Greeley, su idea de que el lenguaje figurado es ilegítimo, solo puede explicarse por su incoherencia filosófica y su desatada arrogancia. Desde Vico sabemos que la metáfora no es un adorno, ni una hinchazón del lenguaje, ni esa joya que suponían los retóricos latinos, sino el único modo que tiene el hombre de expresar el mundo subjetivo. A la estricta objetividad de la ciencia corresponde un lenguaje unívoco y literal, que culmina con el tranquilo desfile de símbolos de la logística. Pero a los hombres concretos ese idioma no les sirve y no puede servirse de símbolos que son inequívocos, creados para responder a los principios de identidad y contradicción. Y luego, porque el hombre concreto no solo o ni siquiera se propone comunicar verdades abstractas, sino sentimientos y emociones, intentando actuar sobre el ánimo de los otros.
incitándolo a la simple simpatía o al odio, a la acción o a la contemplación, para lo cual hace uso de un lenguaje absurdo, pero eficaz, contradictorio, pero poderoso. Un lenguaje que cambia y reemplaza las palabras y los giros gastados, que por ser gastados son psicológicamente inoperantes, por meras nuevas y llamativas, por combinaciones que atraen por lo inesperado. La misión de este lenguaje no es comunicar las abstractas e indiscutibles verdades de la lógica o de la matemática, sino las verdades de la existencia vinculadas a la fe o a la ilusión, a la esperanza o a los terrores, a las angustias o a las convicciones apasionadas. Su drama es inverso al de la ciencia, pues debe expresar hechos únicos con palabras generales, con lugares comunes que no tienen ni sangre ni poder de convicción, de donde la incansable actividad renovadora que la vida ejerce sobre el lenguaje a través de la imaginación y la metáfora. Esfuerzo que culmina en aquellos poetas que, como Joyce, intentan crear un lenguaje al estado naciente por medio de la alternación de significaciones, la ruptura de sintaxis, la simple onomatopeya. Cómo, a pesar de todo, el lenguaje es un instrumento de comunicación, de arbitrariedad. La arbitrariedad queda limitada por la necesidad de no volar los puentes. La arbitrariedad queda limitada por la necesidad de no volar los puentes. Y así el lenguaje se desenvuelve en una dialéctica permanente entre lo comunal, que tiende al desgaste, y a lo descomunal, que tiende a la pura arbitrariedad, y a la disolución que siempre amenaza en esos movimientos vitalizadores. Se sucede siempre una nueva disciplina. Se comprende que también en esto se llegue un momento en que algunos escritores preconizan el paradigma del lenguaje científico, recomendación que hay que tomar con las debidas precauciones, con la debida relatividad y con pleno conocimiento de su sentido irriguroso y simplemente sanitario. Y dice así: en conclusión, a lo largo de la historia pueden observarse dos tipos de vicisitudes en el arte: las que resultan o forman parte de la dinámica interna, tales como la lucha entre capillas y escuelas, el cansancio de tendencias, el agotamiento de ciertas formas o procedimientos, la reiterada tendencia al parricidio, y las que forman parte de las grandes estructuras históricas, estructuras que involucran una determinada concepción de la existencia, un ethos, una metafísica, la del hombre religioso del medioevo, la del profano burgués del Renacimiento, la del hombre de nuestro tiempo. En la que se refiere al primer tipo de vicisitudes, la escuela de Robert Grillet
es un movimiento de tipo neoclásico, con las ventajas y desventajas que esa clase de acciones tienen siempre frente a los excesos románticos. Pero no absolutismo y perdurabilidad es tan ilusorio como el de cualquier otro movimiento similar en los tiempos precedentes. En lo que se refiere, en cambio, a los grandes arcos de la historia, es evidente que a pesar de su reacción contra un aspecto de la mentalidad científica, es una manifestación literaria de la mentalidad científica, aunque lo sea de modo escolástico, e inconsecuente, Los tiempos modernos, en efecto, me perdí. Los tiempos modernos, en efecto, están tipificados por la ciencia. Su gran paradigma es el objeto y la preocupación general de los espíritus dominados por esta manera de ver el mundo es el de la objetividad. El auténtico arte de la rebelión contra esta cultura moribunda, por lo tanto, no puede ser ninguna clase de objetivismo, sino un arte integralista que permita describir la totalidad sujeto-objeto, la profunda e inexecrable relación que existe entre yo y el mundo. La profunda e inextricable relación que existe entre yo y el mundo, entre las conciencias y el universo de las cosas y los hombres. Desde esta perspectiva, la novela preconizada por Grillet no representa el porvenir como ingenuamente supone su inventor, sino la reducción al absurdo de una mentalidad en liquidación. Aunque luche por liberarse reaccionando contra una de sus manifestaciones más precarias, el análisis psicológico, solo en esa medida y en ese sentido puede considerarse como copartícipe del vasto movimiento que ha de superar el fetichismo científico. Participación bastante modesta, por cierto. Así fue la crítica que Ernesto Sábato realizó a la obra de Grillet, y lo dice al principio porque, bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Esto para mí es un tesoro mayor que sus propias novelas. Agradecido por escuchar. Hasta la próxima desde mi espacio.